Pues aquí estamos con Rita Chaidez de la Fundación Healing Hearts Restoring Hope. Así es, ¿verdad, Rita? Healing Hearts Restoring Hope. Ella nos acompaña en este taller de caridad y justicia en el tema de la opción preferencial por los pobres y los vulnerables, acompañando al padre Brendan Bassi, sacerdote jesuita que es vicario parroquial de la iglesia de la Misión Dolores en Boyle Heights, o conocido como el Este de Los Ángeles. Ya vieron ustedes, hermanos hermanos y hermanas que están en el programa de Caridad y Justicia, preparándose para fortalecer o para establecer los ministerios de justicia social en nuestras parroquias, que el padre Brendan enfatizó la importancia de tener una espiritualidad que integra las dos cosas, tanto la caridad como la justicia, porque no pueden ir separadas. Una vida de fe no puede ir separada de una vida de acción. De lo contrario, pues es una fe incompleta. Y también nos enfatizó que seguir a Jesús es hacer lo que Jesús hacía, y Jesús tenía en su ministerio una acción preferencial por los pobres y los vulnerables, y por eso nos invitó a no tener miedo a este tipo de ministerios, a este tipo de vida que lleva la fe a una dimensión más radical. Y también nos introdujo en algunos aspectos donde el Papa Francisco desafía a los creyentes, a los bautizados, a los laicos, pues a responder con generosidad al llamado de Jesús de crear un mundo basado en la justicia. Y obviamente a partir de la misericordia y la caridad que Dios ha tenido para con nosotros. Ya después que el padre Brendan nos dejó por sus compromisos, nos recomendó continuar el taller con nuestra hermana Rita Chaidez, que está aquí con nosotros, y nos dijo que por su trayectoria de caminar con Dolores Mission, ella nos puede complementar de qué manera una comunidad respondió a los desafíos de los más vulnerables, que en este caso eran las familias y la juventud afectadas por la violencia. Pues Rita, gracias nuevamente por tu tiempo, tu generosidad, tu sacrificio. Háblanos un poquito ahorita de cómo llegaste tú a Dolores Mission y cómo el Señor te fue pescando para la obra del Evangelio. Gracias, José Luis. Bueno, otra vez mi nombre es Rita Chaidez y tengo aquí desde finales de 1998. Vine a vivir aquí por emergencia a esta comunidad. Necesitaba moverme de donde estaba, entonces llegué aquí a una propiedad que tenía mi papá. Y para mí fue un cambio muy radical porque había mucha violencia en ese tiempo, demasiada violencia. Y tenía miedo. Vine con mi esposo y mis hijas chiquitas, entonces era que había venta de drogas y había mucha violencia. Entonces, así fue como... ¿Qué tipo de violencia había, Rita? ¿Cuál era la violencia que predominaba? era de las pandillas. Venían a tirar balazos o amanecía alguien muerto en la mañana, todos los fines de semana a veces. Y para mí en este tiempo, cuando yo llegué aquí, había muchas pandillas alrededor. Había más o menos como 13 pandillas alrededor de la comunidad. Entonces se peleaban en la noche o se peleaban
las calles, básicamente. Estábamos rodeados, ¿verdad? En un lado una pandilla, en el otro lado de la calle otra, atrás otra. Y para mí eso era nuevo. No muy nuevo, pero de todos modos así era nuevo. Y para mí era muy, a mí se me hacía muy peligrosa esta comunidad. Y luego no conocía yo a nadie, la única era una tía que vivía donde vivía yo, y ella estaba muy involucrada con Misión Dolores, y ella fue la que me comenzó a involucrar. Me dijo que ellos tenían ella estaba en un ministerio donde le daban de comer a los desamparados que vivían en la iglesia. Y a mí se me pareció, dije, no está bien. No, mira, vamos y es nomás cocinamos una vez a la semana y para que te vayas involucrando en la comunidad. Y no, está bien, yo me quedo aquí en mi casa mejor. Entonces, así fue como ella empezó a hablarme del ministerio donde ella estaba, de la iglesia, y nunca le pregunté dónde está la iglesia. Estaba atrásito de donde yo vivía. Pero yo nunca le pregunté, y cuando pasaba por ahí, yo miraba esa iglesia chiquita, no tenía los santos que tienen en las iglesias grandes. Tenía una cruz como de madera, no tenía las cruces que yo estaba acostumbrada a ver en una iglesia. Está chiquita. Yo creo que sentados bien, yo creo que le caben como unos 300, parados como 500. Pero para mí era muy, muy insípida la iglesia. Yo pensé que era una iglesia cristiana. Entonces, cuando la primera vez que la acompañé a dar de comer, que llegamos ahí, dije yo, ¿esta es una iglesia católica? Y me dijo, sí. Y dice, pero vieras qué bonita iglesia es. Dice, es la iglesia de nuestra comunidad y estamos con la gente y todo. Y dije, bueno, ok. Pero no había yo experimentado lo que yo experimenté después. Después, pero así fue como llegué yo a empezar a involucrarme por mi tía. Y dándole de comer a los desamparados que vivían ahí en la iglesia. Y que no vivían porque le dábamos de comer a 150, 200 personas por semana. Nomás nosotros, un grupo de nosotros. Pero se les daba de comer diario. Entonces, una de las cosas que para mí fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi vida, fue que cuando nosotros veníamos con nuestras ollitas chiquitas, porque pues no teníamos la capacidad de cocinar mucho, veníamos con nuestras ollitas y se miraba la línea que nunca se acababa. Y una persona que muy querida de aquí de la comunidad y muy respetada de la comunidad, una líder, Paula Hernández, ella estaba encargada de ese grupo. Y cuando salía el padre Gregorio Boyo, que era el pastor de la iglesia en ese tiempo, salía, ella le decía que le diera la bendición a la comida. Padre, no vamos a ajustar. Padre, es muy poquito lo que tenemos, no vamos a ajustar. No te preocupes, Paula, no te preocupes. Van a ajustar. Y ya le daba la bendición a la comida, empezábamos a servir la comida. Y la comida, yo siempre digo que como los panes y los pescados. Dábamos de comer a las personas de la línea y volvían a repetir, la mayoría, con unas ollitas chiquitas de comida. La multiplicación de los panes y los pescados. Para mí, en vivo, no me lo platicaron. O sea, tú en esos tiempos, tú sentías que estabas viviendo otra vez el Evangelio de Jesús. Para mí fue una revelación el estar en esos momentos viendo la gente pasar. Y mirabas las ollas y salía. Y
y para mí fue una experiencia que marcó mi vida porque desde ese momento mi vida tomó otro rumbo. Empecé a involucrarme un poco más y poco a poquito. No fue. De ahí salió tu llamado a la iglesia, ¿verdad? Puede decirse que sí al principio, porque nada más estaba involucrada en eso. Pero la otra parte era que yo había experimentado las novenas y posadas adentro de la iglesia, pero nunca en la comunidad, nunca en una caminata por la paz, nunca en una reunión comunitaria. Había sido también, para mí también fue eso de que se experimentó el evangelio caminando en la comunidad, viendo las necesidades que tenía la comunidad. Y me recuerdo que hubo un programa que se formó, Impacto se llama. No me recuerdo cuál es el nombre, pero el principio es Imaginando Mañana. Y andaban las señoras en la comunidad, hablando con la gente y pidiéndole a la gente qué necesidad había para los jóvenes, porque los jóvenes en ese tiempo los reclutaban para las pandillas. Y para mí fue pues mis hijas no lo necesitan, dije yo. No lo necesitan porque no andan en la calle. Y me dijo una de las señoras que me hizo las preguntas, me dijo, no, pero son jóvenes, tus hijas son jóvenes y necesitan de ayuda de la escuela. Y luego, bueno, pues eso sí, pero ellas no tienen problemas, no están en problemas. Y me dijo, no, es que eso no son para los niños que tienen problemas. Es que lo que queremos es hacer un programa que incluya a todos los niños. Y me lo explicó de esa manera. Entonces, para mí era una perspectiva diferente a ellos. Andan buscando el programa para los niños que tienen problemas. Y ella la manera que ella me lo explicó, dije yo, oh, tiene razón. Entonces empecé yo también ahí a seguir ese proceso. Y para mí fue algo nuevo experimentar las novenas y posadas y la cuaresma en la comunidad. Nunca lo había hecho así. Y nunca me había expuesto a andar caminando en la comunidad de lado a lado. Y como quien dice, entre las pandillas, ¿verdad? Porque estábamos rodeados de pandillas. Entonces fue un poco a poco. Pero lo que se me quedó a mí grabado mucho es que las necesidades de la comunidad se escuchaban. No se podía hacer un programa si la comunidad no estaba de acuerdo. O si la comunidad no se juntaba y se hacía lo que se tenía que hacer. Entonces, tú de pronto entraste en un ambiente de vida que juntaba a la iglesia con la comunidad, las actividades de la iglesia con lo que estaba pasando en la comunidad, y como que de pronto ya lo que pasaba en la calle, en el barrio, ya cuestionaba a todos los que iban a la iglesia, ¿no? Y una de las mejores, yo creo que una de las mejores enseñanzas que tiene esta iglesia es de que tienen las comunidades eclesiales de base. Y una de lo que se hace en una comunidad eclesial de base es que se lee el evangelio, es ver, pensar y actuar. Ver la necesidad, pensar qué haría Jesús si estuviera aquí y que aquí está. ¿Qué haría él con su gente? Y actuar. Vamos a actuar, vamos a ver qué resultados tiene este programa o qué resultados queremos ver sobre esa necesidad. Y eso se hace en todas las comunidades eclesiales de base y en los grupos de la iglesia. Y es una manera de incluir a toda la comunidad, porque si no
le inviertes a la comunidad, no tiene caso hacer un programa. O sea que ustedes aprendieron ahí un método para aplicar el evangelio a la vida, ¿verdad? Ujú. Ese método pastoral de ver, pensar y actuar. Pero nosotros podíamos decir, bueno, cada comunidad aplica ese método y cada pequeña comunidad eclesial de base que haga lo que tiene que hacer y ya. Pero no era así, ¿o sí? No, es unidad. Se camina en la calle y se camina juntos. No uno por aquí y el otro por allá, sino que se camina junto y la palabra del Padre se analiza, ¿verdad? Y la palabra del Padre es se me fue. Discernir. Discernir, se discierne en comunidad. El discernimiento en comunidad. En comunidad. ¿Qué haría Jesús? Y nunca te pones a preguntar, ¿qué haría Jesús? O sea, yo nunca me había preguntado qué haría Jesús en esta situación. Estamos viendo la violencia, estamos viendo que nuestros hijos están en peligro. ¿Y qué haría Jesús? ¿Se escondería? ¿Se metería en su casa y no saliera? No. Él anda con los jóvenes, ¿verdad? O sea, esa es una de las cosas que para mí... ¿O se cambiaría de barrio? ¿Ah? ¿Y a dónde se cambiaría? A otro lugar igual, ¿verdad? Porque en ese tiempo alguien nos dijo que estábamos haciendo una campaña, la Proposición 21 en ese tiempo, que los jóvenes iban a hacer, iban a ir a corte de adultos, los jóvenes, los chicos. Los menores de edad. Los menores de edad. En ese tiempo, una de las cosas con las que estábamos trabajando era la Proposición 21. Y estábamos afuera de la iglesia dando información y pidiendo la colaboración de la gente. Y llegó un señor y me dijo, y ustedes, dice, en la noche andan ahí, dice, los pandilleros haciendo de las suyas de ustedes aquí los quieren cambiar. Proteger. Proteger. Y en ese tiempo sus hijos estaban chicos. Y le dije, mire, usted alguna vez lo va a necesitar, porque sus hijos están ahorita chiquitos, pero van a crecer. Y me dijo, no, hombre, a mí mis hijos no van a andar así. Y desgraciadamente, uno de sus hijos fue así. Entonces, pero nosotros lo hacíamos dependiendo de la compasión, dependiendo de lo que sentíamos por los jóvenes, porque no hay ningún joven malo, no nacen malos, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que pasan en sus vidas, que pasan en sus hogares y se van por ese camino. O sea, que ningún niño nace malo. Ninguno de nuestros hijos nace malo, ninguno de nuestros hijos nace sabiendo que van a hacer algo que no deben de hacer. Entonces, partíamos desde ahí. Desde ahí, no partíamos como el padre Brendan nos decía, de la persona humana y su valor, ¿verdad? De que el centro de toda nuestra actividad es la persona, que la persona tiene una dignidad de haber sido creado a imagen de Dios y que por lo tanto la persona es digna de compasión, de misericordia, de atención, no importa por las circunstancias que esté pasando. Muchas veces, como dice el padre Gregorio, no corren a la pandilla, están corriendo de algo que está pasando y van a dar ahí. Entonces, a partir de eso es que nosotros hemos podido trabajar con los jóvenes, con las familias, con las personas que han sido afectadas por crimen, como es mi trabajo. Mi trabajo es trabajar con las personas que han sido afectadas por el crimen, que han perdido a un ser querido por el crimen, por homicidio. Y desgraciadamente aprendí los pasos que se tienen que hacer y usar ese conocimiento con mi propia madre, que perdió 2 hijos por el crimen.
por la violencia, por el homicidio. Entonces, yo creo que a partir de entregarse al trabajo de la comunidad y hacer lo que se pueda para que nuestros hijos tengan un lugar digno donde vivir y donde caminar en las calles, es el mejor testamento que se les puede dejar. Entonces, Rita, tú perdiste 2 hermanos. Yo perdí 2 víctimas hermanos. de violencia. Uno en el 90, el 22 de abril del 90, y uno el 19 de noviembre del 2000, 10 años después. ¿Cómo eso impactó no solo tu vida como persona, sino también tu vida como persona de fe? El primero que perdimos fue muy difícil, fue difícil, porque nunca nos había pasado, y porque a nosotros, y porque no a los que andan haciendo daño, no porque no a los que andan de pandilleros, porque tenía que pasarnos a nosotros. Fue un tiempo muy negro para mí, muy oscuro para mí, y no había poder humano que me quitara ese coraje, que me quitara ese hoyo negro en el que yo caí, porque mi mamá perdonó. Entonces, perdonó a la persona que le quitó la vida a su hijo. Y para mí fue muy difícil, y sigue siendo difícil, pero ahora entiendo el porqué. Y el rol que jugó la fe de mi mamá en ese tiempo, que yo no conocía, o que por lo menos no sabía que existía esa fe tan arraigada, ¿no? Y para mí fue muy difícil. Y en el 2000, cuando perdí a mi hermano, Roberto, tenía un mes más o menos que habíamos perdido a una niña de 10 años aquí en la comunidad. Y ya para ese tiempo yo ya pertenecía a una comunidad eclesial de base, ya estaba trabajando en proyecto pastoral como organizadora comunitaria, ya estaba más involucrada, ya mi fe estaba un poco, había sido invitada a sanar. Y para mí fue jamás en mi vida, jamás hubiera yo pensado que iba a estar en una sala de un hospital rezando un rosario a una niña que estaba muerta. El 8 de octubre nos mataron a una niña de 10 años y nos pidieron de favor que si podíamos rezar un rosario, sus papás. Y entramos a rezar el rosario a la niña, y jamás en mi vida hubiera pensado yo que yo iba a poder hacer eso, porque fue muy difícil, pero lo hice, ¿verdad? Y en otro tiempo, cuando mi hermano Gustavo fue asesinado, yo jamás hubiera hecho eso. No me sentiría capaz de hacer eso. Y estuvimos organizando con la comunidad. Tuvimos un entrenamiento de liderazgo. Ese año fue muy difícil yo creo que muy difícil para todos, para toda la comunidad. Hay una historia, una trayectoria de trabajo en esta comunidad, y fuimos, cerramos los callejones, pusimos luces de sensor, se arreglaron las calles, y todo porque la comunidad se juntó y vimos las necesidades que había. Las calles nunca se habían tocado, tenían 40, 50 años que nunca se habían tocado. Y lo pudimos hacer unidos. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? O sea, ya en la vida práctica, concreta de todos los días, el líder de una comunidad eclesial de base se juntó con el líder de la otra, o cuando dices recibimos entrenamiento, háblame un poquito de hubo una organización jesuita que es PICO,
Pico nos Entrenó. entrenó y se escogieron líderes, personas que tenían cualidades de líder y que querían aprender a tener liderazgo en la comunidad, que ya lo tenían, porque varias de ellas ya tenían liderazgo. Se invitó a personas a que vinieran a una reunión y se les planteó la oportunidad de ser entrenadas. Éramos en ese tiempo, invitamos como a unas 15, 20 personas y quedaron la mitad de las personas que se comprometieron. Hicimos 500 1 a 1 con la comunidad para ver cuáles eran las necesidades. Había unas preguntas claves y se escogió la seguridad comunitaria. Entonces se hizo, ya teniendo esa encuesta de la mayoría, 500 personas escogieron la seguridad comunitaria como una de sus prioridades. Y hicimos una investigación de planes de seguridad en Chicago. Fuimos a Chicago, la oficina del concejal, la oficina el alcalde, la policía de Los Ángeles. Entonces, ¿cómo ustedes lograron que también entrara ya cosas como la ciudad, los concejales, los representantes? O sea, de salir de una pequeña comunidad de base, recibieron un poco de entrenamiento para afianzar sus habilidades de liderazgo, ¿verdad? Y después, ya que tenían una cierta confianza en su liderazgo, ¿se organizaron para ir a hablar con la ciudad o cómo hicieron? Se invitó a los departamentos de la ciudad. Se invitaron a Misión Dolores. O sea, nosotros vinieran ellos a hablar con ustedes, sí, con la comunidad. Okay. Porque si tú no todos eran de comunidades eclesiales de base, eran de la comunidad en sí. Pero se invitó para hablar de las necesidades. Se invitó para la necesidad de las luces. Se invitó para la seguridad, para ver las calles. La gente se caía porque los árboles ya estaban enraizados y ya estaban levantando el pavimento. Se invitó también al alcalde para que viera las necesidades. O sea, había organización. Estábamos haciendo todo organizadamente. Nos empezamos a reunir, a hablar y a comprometernos todos, porque si no había compromiso de ellos, tampoco nosotros íbamos a hacer esa parte. O sea, íbamos a trabajar juntos, pero cada quien en lo que puede hacer. En lo que podía hacer, todos juntos. Sí, porque, por ejemplo, la seguridad, pues uno piensa que la seguridad es parte de la policía, ¿no? O de la ciudad. Pero ellos no lo pueden hacer solos. Ajá. Si no hay si la comunidad no está dispuesta, ellos ¿qué hacen? Nada más dar vueltas, no se hace nada. Entonces ustedes en las encuestas y en ese método de ir uno a uno a dialogar de las preocupaciones que tiene la comunidad, en esta ocasión identificaron que la problemática mayor era la seguridad. Y luego que ya identificaron que era el tema de la seguridad, ¿cómo le vamos a hacer? Es cuando vinieron con las preguntas de cómo le vamos a hacer, con quién debemos hablar, cuándo, cómo. Y de ahí pasaron a la acción o se tardaron. Sí, tardamos un poco porque trabajar con la ciudad es difícil. Tenemos que tener el compromiso y muchas veces hay tantos cambios, y llega uno, llega otro y teníamos que tener la seguridad de que personas iban a trabajar con nosotros. Y ellos a veces te dicen, sí, lo vamos a hacer, pero no te dicen cuándo, ¿verdad?
y hubo un tiempo cuando ya de veras vimos que teníamos que tomar otro rumbo, fue cuando estábamos en una reunión y todos estaban en su celular, todos estaban hablándose acá entre ellos y paramos la reunión y dijimos no, hasta que no haya compromiso de todos, no vamos a platicar, no vamos a reunirnos, nosotros les avisamos. Y se quedaron como, nadie nos hace esto. Fue difícil porque tuvimos que tomar el rol muchas veces que ellos toman, ¿verdad? Entonces, no, dijimos no más, y se mandó una carta diciendo los problemas que había y que el compromiso no lo mirábamos y para nosotros la vida de nuestros hijos era importante. Y era lo primordial para nosotros. Entonces, si ellos no estaban comprometidos, parábamos todo. Íbamos a irnos por otro rumbo a ver cómo, pero nosotros íbamos a solucionar. Y para ellos fue una sorpresa, ¿no? Ver sí, que fue una sorpresa, sí. Que personas comunes y corrientes los hayan cuestionado tanto y los hayan parado en seco y les hayan dicho, si ustedes no vinieron aquí a escuchar y a resolver, a poner atención a nuestros problemas, entonces mejor no hablamos. Y a trabajar juntos. Y si no vamos a trabajar juntos, aquí paramos. Y se mandó una carta, se les mandó a todos los departamentos y al alcalde. Al alcalde y al concejal y al jefe de policía y se les notificó de lo que estábamos pasando, de lo que estábamos viendo y que no había compromiso de ninguno. Entonces, y cambió totalmente la situación. Cambió totalmente, estaban dispuestos cuando regresaron. Estaban dispuestos a poner atención, estaban dispuestos a trabajar, estaban dispuestos a ver cómo íbamos a trabajar juntos. Dejaron sus celulares y sus conversaciones ahí vanas. Sí, y para nosotros fue ganamos esa lucha. Una victoria. Sí, ganamos esa lucha porque la seguridad de nuestros hijos estaba en juego. Se habían matado entre los muchachos, ¿verdad? Entre los pandilleros, se mataban ellos, pero nunca nos había tocado perder una criatura porque podía haber sido la mía. Claro. Podía haber sido cualquiera de nuestros hijos. Entonces, no era que preferíamos que ellos se mataran, pero era lo que estaban haciendo. Entonces, perder uno de los muchachos y perder nuestros hijos no era posible. Que estuviéramos perdiendo tantos muchachos en la calle, tampoco. Y una anécdota, nosotros se cerraron los callejones, se cerró el callejón que había sido el lugar donde entraron para balacear ese día que murió Stephanie. Y nos ponían muchas trabas para que cerrarlo. Sí, que necesitamos la firma de los residentes, se las dimos, que necesitamos la firma de la comunidad, se las dimos, que necesitamos, que no tenemos la carta en español, mándenla y la traducimos. Y todo eso, toda traba que nos ponían la brincábamos. Y celebramos en el año 2001, celebramos el Día de la Candelaria y le llamamos invitamos a la persona que estaba encargada de ese departamento, de cerrar los callejones de la ciudad. Y le dimos un reconocimiento por trabajar con nosotros, por caminar con nosotros. Y te juro que le salieron lágrimas porque nunca nadie lo había tomado así en cuenta o dado un reconocimiento por haber hecho su trabajo. Entonces, él quedó impactado con el reconocimiento de la comunidad porque se celebró ese día, a él se le celebró. Y esa era otra victoria, ¿no? Porque la comunidad logró también impactar la vida de los que están gobernando, de los que están guiando a la ciudad, al punto de que no solamente respondió a la ayuda que la comunidad pedía, sino que además se metió en la vida de la comunidad y la comunidad le hizo parte de ese proceso, ¿no? Así es.
y darle un reconocimiento, pues para la comunidad era reconocer el apoyo, pero para él fue una sorpresa, ¿no? Sí, porque se le tomó en cuenta como un ser humano, ¿verdad? Y como alguien que camina con una comunidad, con una necesidad, porque lo que queríamos era que se cerraran esos callejones, porque ya venía Año Nuevo y no sabíamos cómo iba a estar la comunidad. Entonces, y nos movimos, no nada más él, sino que nosotros nos movimos a poner todo como debería de estar. Pero fue un trabajo en conjunto. Y de ahí, digamos que de esa experiencia, la comunidad maduró también, ¿no? Maduró en su forma de entender a Dios, de entender a la iglesia y también en su manera de entender la importancia de la comunidad en sí misma, ¿no? Les preguntamos una vez al liderazgo, a las señoras, las llevamos a una reunión y estábamos sentadas, me acuerdo que estábamos sentadas atrás de donde estaba pasando la reunión. Y luego dice una de las señoras, dice, estábamos en una reunión de la ciudad y estaba la gente gritando y estaba un señor gritándole a las personas encargadas de los departamentos de la ciudad y todo. Y dice la señora, no van a conseguir nada. Así no se consigue nada. Y le preguntó la directora, ¿y cómo se consigue? Dice, organizado. Se tienen que organizar, dice, si no, no van a conseguir nada. Entonces ella estaba viendo desde atrás la situación. Y luego veníamos platicando, ya de regreso veníamos platicando y luego, bueno, ¿y si no estamos nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar si hay alguna necesidad? Nosotros hablamos a la oficina en este tiempo era Nick Pacheco. Hablamos a la oficina de Nick Pacheco, hablamos a Hallenbeck o hablamos al departamento del alcalde. Dice, ya nos enseñaron, nos dijeron, ya nos enseñaron y eso para mí es agarrar ese poder, ¿no? Tener ese poder de decir, nosotros hablamos. Ustedes no se tienen que preocupar si algún día se tienen que ir o algún día tienen que dejar la comunidad. Y eso para mí me dejó bien orgullosa de ese liderazgo. Claro, o sea que tú pudiste ver en carne propia que la comunidad tiene un poder cuando está unida y cuando ha aprendido a caminar junta. Ajá. Sí, así es. Y de ahí la comunidad también ganó confianza como para después abrir el panorama a otro tipo de desafíos, ¿no? A otro tipo de necesidades que la comunidad iba experimentando, no nada más la violencia. Sí, porque empezamos había cosas tiradas en las esquinas, que todavía, ¿verdad? Se ve, pero había cosas tiradas en las esquinas y ya la gente si lo miraba, ya hablaba en ese tiempo bulky items, cosas grandes. Se reportaba eso, se reportaba el graffiti. Se reportaba y nosotros cada que había misas en el barrio, porque hay misas en el barrio, ahora solamente se hacen en verano, pero antes se hacían así en diferentes Todo el lugares de tiempo. la comunidad, sí. Pasábamos papeles con los números de los bomberos, los números de la policía, los números del alcalde, los números del concejal, y también para levantar basura. Y decíamos, si algo ven que hay peligro para su familia, repórtenlo. No decíamos directamente, ¿verdad? Pero pasábamos papelitos con esos números. Hacíamos imanes. O sea, se trabajó bastante para que la comunidad fuera autosuficiente. Rita, gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Cuál es para ti, digamos, la lección más grande que tú sacas de estas experiencias y especialmente sobre el rol que tiene la fe y una fe pues vivida con autenticidad, digamos que con fidelidad? ¿Qué es la lección que tú sacas
de todos estos años de experiencias? Yo creo que una de las cosas que para mí es importante y para mí lo aplico todo el tiempo en mi ministerio. Yo cuando voy a prisión, porque hago talleres en prisión, hago programas en prisión. No ahorita, pero antes de la Ahorita pandemia. no por el COVID, ¿verdad? Sí, pero una de las cosas que les digo a los muchachos o a las mujeres, que para mí es, yo hago este trabajo porque a mí me interesa que ninguna familia sufra lo que nosotros sufrimos. Y que si van a salir, que salgan sanados y sanadas. Y si no es así, pueden quedarse allí hasta que logren sanación. Porque no puede ser posible que salgan a lo mismo, ¿verdad? Si van a salir igual que como entraron, aquí quédense. Y pero una de las cosas que les digo, yo no vengo a enseñarles, yo vengo a caminar con ustedes. Yo vengo a acompañarlos. Entonces, porque me decían, gracias por lo que me enseñaste, no. Yo caminé con ustedes. Ustedes ya lo sabían. Nada más que necesitaban un recordatorio de lo que sabían. Pero yo vengo a caminar y es un ministerio de acompañamiento para mí. Y siempre se los digo, aquí en la comunidad es un ministerio de acompañamiento porque nos acompañamos unos a otros. Cuando hemos tenido emergencias que matan a alguien y hay una venta, todos nos acompañamos. Que tienen una venta para una familia que necesita, también nos acompañamos. O sea que es un ministerio de acompañamiento y esa es yo creo que lo que gané y lo que he ganado haciendo este trabajo de que sola no lo he hecho. Las señoras que trabajaron con el padre Gregorio me han enseñado muchísimo. Las que fundaron Homeboy Industries. Ellas me han enseñado mucho porque ellas han caminado años. Tienen 35, 40 años caminando y me han enseñado lo que es la compasión, lo que es el amor a la comunidad, lo que es el amor a los muchachos. Tengo una señora que ha trabajado todo el tiempo con los muchachos, con el padre Gregorio, con la comunidad. Y hace 10 años le mataron a su nieto. Y sus hijos le dijeron, mira tú que andas trabajando con ellos, dice, y mira lo que te pasó. Dice, y voy a seguir trabajando con ellos. Porque los quiero y porque me importa que no le pase esto a otra familia. Entonces, es ministerio de acompañamiento y me han acompañado a mí y para mí ese es un gran regalo que me hicieron. Este taller, Rita, que tiene como objetivo, ¿verdad? El no solo acompañar a estos estudiantes, sino también enseñarles la doctrina social de la Iglesia en uno de los temas que los obispos de este país han delineado, pero que es de toda la Iglesia, la opción por los pobres y los vulnerables. Nos has enseñado tú que para poder hacer un impacto en la vida de los vulnerables se necesita un ministerio compasivo, ¿verdad? Mucha compasión. Se necesita un ministerio de acompañamiento, es decir, de caminar con ellos. Se necesita un ministerio comunitario, no de ir solo el más inteligente o la más lista, sino de ir todos. Que en este esfuerzo de ir todos se necesitan cosas como entrenamiento, como desarrollo de habilidades, como identificación de liderazgo y luego pues la organización comunitaria que ayude a las personas a convertirse en una comunidad de poder, una comunidad que tiene el poder de, por ejemplo, llamar la atención del concejal, la atención de la delegación, la atención del alcalde y la atención completa por ejemplo, de un barrio, de una población para enfrentar las problemáticas que tienen, ¿verdad? Y luego
la acción de hacer las cosas que la comunidad realmente necesita. Tener una reunión con la policía dentro de la iglesia en una misa, este es el testimonio más grande de que se ha hecho en esta comunidad, porque hemos tenido reuniones con la policía dentro de la iglesia. Y no es nada más para los católicos, es para toda la comunidad que quisiera llegar. Entonces, estar ahí en una misa, hacer una misa con la policía y es un testimonio Fuerte. sí, porque estás poniendo el cuerpo donde están tus palabras. Yeah. Y eso nosotros lo hicimos, entonces les pedimos a ellos que lo hicieran también. Rita, algunos de los frutos de estos largos años de trabajo de ustedes, ha venido Homeboy Industries, Homegirl Industries, y también la organización, desde luego, en la que tú estás, de sanando corazones y restaurando la esperanza. ¿Cómo ves tú esos frutos y cómo esos frutos se convierten como en un signo de que las cosas, hay que perseverar en ellas? Algo que sucede aquí en esta comunidad es que, por ejemplo, el año pasado, creo que no tuvimos ningún homicidio, si no me equivoco. Eso es un récord, ¿no? Es un récord, es algo que sí ha habido balaceras y todo, pero en los años que nosotros andábamos en el 2000, antes del 2000, 2001, me recuerdo que en el 2000 tuvimos como, si no me equivoco, como unas 4 o 5 muertes. 1 es mucho, pero 5 es demasiado. Yeah. Entonces, para no tener ninguno en un año, es una batalla que se ganó. Entonces, esos son los frutos de que no hayamos perdido a ninguno de nuestros muchachos o a ninguna persona. Hemos perdido por COVID, ¿verdad? Pero no por la violencia con la que hemos batallado bastante. Esa es otra parte de la sanación que tiene que haber en la comunidad, porque se va a ocupar mucha sanación después de esto. Y para mí es que mi nieta ya va a terminar el 8º grado aquí en Misión Dolores, en la escuela. Y para mí es algo de los frutos de que ella está segura ahí en esa escuela. Y de que va a seguir adelante. Y de que nosotros estamos aquí seguros, ¿verdad? O sea que mirar que no solo nosotros nos beneficiamos, sino que dejamos algo para las generaciones que vienen y que estamos viendo que ellos están teniendo la dicha de vivir en una sociedad mejor, ¿no? En unas calles mejores, que pueden caminar con tranquilidad. Con tranquilidad, que todo tiene su trabajo, ¿verdad? Pero que gracias a Dios y gracias al Evangelio y gracias al ver, pensar y actuar, está un poco más seguro. Qué bonito. Bueno, Rita, pues nuevamente gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Y no sé si tienes unas palabras para cerrar que irían dirigidas pues a estos estudiantes que se están formando en nuestro programa que se llama Caridad y Justicia, y que todo un año de estudio sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo cierras tú unas palabras para ellos alrededor de este tema de la opción por los pobres y los vulnerables? Pues nada más que ellos tienen las personas que van a ser diáconos, ellos tienen la oportunidad de atraer a la gente a su fe. Y porque a veces se pierde, no, yo la perdí en un tiempo, pero tienen la oportunidad de ser compasivos, de enseñarles el camino con la compasión, con el amor y sin juzgar,
porque a veces, porque no te has confesado, porque no te has casado, pero las circunstancias a veces son diferentes, ¿verdad? Para cada quien, pero tienen la oportunidad de enseñar el camino y de enseñar que somos seres humanos y vamos a cometer errores, pero que no estamos definidos por los errores. Entonces tienen la oportunidad y me daría mucho gusto saber que están haciendo un trabajo excelente en las parroquias, que se necesita tanto, y que pueden ser compasivos y pueden unir a una comunidad con la fe y con la compasión. Y restaurando a veces los corazones, porque a veces estamos muy quebrados. Y nosotros, si a ti te duele, si a mí me duele, te tiene que doler a ti también. En lugar de que si a mí me duele y me puedes ayudar a sanar, pues aquí estoy, acompañando. Sí, la gran mayoría de los que están en el programa, bueno, hay 20 parejas que están para el diaconado permanente y sin duda, si Dios quiere que ellos lleguen a ser diáconos, pues van a tener, como tú dices, la oportunidad de guiar a una comunidad completa. Y pues esperamos en Dios que, si es el caso de estos hermanos de ser diáconos, pues guiar a la comunidad a su poder de comunidad, a desarrollar ministerios de acompañamiento, de compasión, de tener una voz profética que identifica sus problemáticas y se une para resolverlas a la luz de la fe, ¿verdad? Sí, Y es hay otros muy que importante. no van a ser diáconos otros, pero también tienen esas cualidades de liderazgo y ese llamado a servir. Y que Dios sabe dónde los va a poner, ¿verdad? Dios sabe dónde los va a poner y a veces buscamos mucho algo, pero estamos sentados en donde debemos de estar sentados. No Dios tenemos sabe que ir tan lejos, ¿verdad? Sí. Y pues mucho gusto en haber estado con ustedes y mucho gusto por haber podido hablarles de lo que es mi comunidad y de lo que es mi ministerio. Porque no me preguntan que si es fácil. No es fácil porque pues es manejar el dolor, ¿verdad? Con otras personas, pero a la vez es el estar acompañando a alguien que lo necesita y sin decir nada. Muy bien, Rita, pues muchísimas gracias nuevamente por tu presencia con nosotros y créeme que todo lo que nos has compartido ha dejado una huella en nuestros corazones, en nuestras vidas y esperamos que también se refleje en nuestros ministerios más adelante y en la manera de comunicar la fe a los demás. No hay de qué. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente.